Hola, hola, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Vamos a seguir con un tema que hemos estado viendo en estos días. Su nombre es nomenclatura, introducción a la nomenclatura, para que continuemos con todos los temas que vamos llevando hasta el día de hoy. Para entender qué es nomenclatura, primero debemos de comprender que es una serie de reglas que sirven para nombrar a las fórmulas que nosotros vamos a tener o a los compuestos químicos que nosotros podamos encontrarnos en cualquier ocasión. Tenemos diferentes tipos de sustancias o diferentes tipos de nombres para cada uno de los elementos que hemos visto anteriormente. Estos términos son específicos para la nomenclatura. Las sustancias simples van a ser aquellas sustancias que nosotros hemos visto anteriormente como elementos fundamentales, elementos que se encuentran en la tabla periódica. ¿Qué tipo de elementos? Por ejemplo, hidrógeno, oxígeno y helio. Cuando hablamos de sustancias simples, entonces hablamos de estos elementos que están en su estado natural y que no tienen ningún tipo de elemento que lo acompañe. Cuando hablamos ya específicamente de sustancias compuestas, hablamos de dos o más elementos. Por ejemplo, dióxido de carbono y cloruro de sodio. Son sustancias que están compuestas por dos o más elementos. En este caso podemos ver que está compuesto por carbono y oxígeno y el otro está compuesto por sodio y cloro. ¿Qué es esto? El CO2 es el aire que nosotros expiramos y el cloruro de sodio es la sal de mesa que comúnmente tenemos en nuestra casa. Son compuestos y son fórmulas que nosotros las podemos catalogar de diferentes maneras. Si hablamos de sustancias simples, entonces van a ser los elementos que hemos visto anteriormente, y si hablamos de sustancias compuestas, son específicamente los compuestos. Ahora, cuando hablamos más específicamente del tema de nomenclatura, nosotros lo podemos dividir entre nombre genérico y un nombre específico. El nombre genérico va a ser aquel nombre común. Por ejemplo, si en mi pueblo el apellido González es el más repetido, va a ser el nombre genérico, pero necesitamos un nombre específico para identificarnos como tal persona. El nombre genérico para este caso va a ser, nosotros durante todo el tema de nomenclatura vamos a estar observando, ya sea óxidos, anhídridos, peróxidos, etc. Para este caso vamos a ver específicamente el nombre genérico de óxidos, que va a ser el siguiente tema que vamos a estar tratando. Entonces vamos a poner como ejemplo que óxido va a ser mi nombre genérico. Lo voy a colocar dos veces, solo para que quede bien claro el ejemplo. El nombre específico entonces va a ser el nombre del elemento que nosotros vayamos a darle. En este caso el nombre específico puede ser óxido de calcio o puede ser otro nombre específico como óxido de hierro. Para nombrar estos elementos específicamente, estos compuestos, nosotros tenemos que tomar todas las características que estos elementos tienen, ya sea sus números de oxidación, con quién se combina, si se combina con un metal, si se combina con el oxígeno, si se combina con el hidrógeno. Nosotros podemos tomar todas estas características de los elementos para identificarlos como tal. Entonces, importante recordar nombre genérico y nombre específico para poder llevar el tema de nomenclatura al siguiente nivel. Ahora vamos a poder ver específicamente cómo es que estos elementos se van a ir juntando y cómo los vamos a poder ir nombrando. Vamos a ver acá tres ejemplos. Tengo nombre genérico y tengo nombre específico. Simplemente lo abrevié para que no escribir todas las letras, pero eso no quiere decir que no esté la identificación ahí. Nombre genérico entonces va a ser óxido, va a ser lo que generalmente nosotros vamos a encontrar. Familia de óxidos. Ahora, específicamente de qué tipo de óxido estamos hablando. Para este caso estamos hablando de óxido de calcio, que quiere decir que está unido al oxígeno y al calcio. Óxido de hierro, que quiere decir que está unido al oxígeno y al hierro.
y óxido de cobalto, que quiere decir que está unido al oxígeno y el cobalto. El denominador común aquí sería el oxígeno y lo que va a variar va a ser el calcio, hierro y cobalto, los demás elementos con los que vayan a hacer enlaces. Ahora vamos a estar viendo qué son los elementos en combinación con otros elementos. ¿Cómo es que nosotros vamos a combinar ya sea un elemento con otro? Cuando nosotros tenemos un compuesto que se denomina como binario, es un compuesto que está hecho por dos elementos, en este caso hierro y oxígeno. Estos subíndices que nosotros vemos acá son para identificar cómo yo puedo nombrar este elemento, y esto lo voy a lograr gracias a la nomenclatura. Los compuestos ternarios van a ser aquellos que van a estar compuestos por tres elementos. Dejemos bien en claro. Binarios, 2 elementos. Ternarios, 3 elementos. Estos 3 elementos, para este ejemplo vamos a utilizar hidrógeno, azufre y oxígeno. Lo vuelvo a decir, los subíndices son aquellos que nosotros vamos a identificar para poder nombrarlos. Cuaternarios van a ser aquellos compuestos que van a estar formados por 4 elementos. Por ejemplo, acá tengo al sodio, al hidrógeno, al fósforo y al oxígeno. Estos 4 elementos se unen y forman un compuesto. Estos 3 elementos se unen y forman un compuesto. Estos 2 elementos se unen y forman un compuesto, cada uno con su nombre. Entonces, quedemos bien claro que los compuestos binarios van a ser aquellos de 2 elementos, los ternarios con 3 elementos y los cuaternarios con 4 elementos. Para nombrar a los compuestos binarios existen diferentes maneras. Para nombrar a los compuestos ternarios igual. Primero vamos a empezar con la base, que serían compuestos binarios. Para estos compuestos binarios nosotros los podemos nombrar según vayan a ser las combinaciones que nosotros vayamos a encontrar. Ahora, estos compuestos binarios los vamos a poder clasificar principalmente como compuestos binarios con oxígeno. Esto quiere decir que los elementos se juntan, cualquier elemento, vamos a ver cuándo vamos a utilizar metales, cuándo vamos a utilizar metales de transición, etc. Para este caso solo vamos a ver las combinaciones con oxígeno. Las combinaciones con oxígeno pueden darse óxidos, para este caso, anhídridos y peróxidos. Vamos a ver cómo el oxígeno puede reaccionar y puede formar ya sean óxidos, anhídridos o peróxidos. Cuando hablamos de compuestos binarios oxigenados, específicamente hablamos de estos elementos. Esto no quiere decir que el oxígeno no pueda juntarse con otros elementos, sí lo puede hacer, pero específicamente vamos a hablar de compuestos binarios con oxígeno. Ahora, estos compuestos se pueden nombrar en 3 sistemas, conocidos como los sistemas de nomenclatura. Estos sistemas de nomenclatura nosotros los vamos a poder dividir, o mejor dicho, clasificar según sea su sistema: clásico, estequiométrico o stock. Para clasificar estos elementos nosotros vamos a ver en una futura clase cuáles son y cómo se clasifican, cómo nosotros los podemos clasificar y cómo nosotros los podemos nombrar. Para el sistema clásico o funcional, nosotros podemos utilizar la terminación ico y la terminación oso. Vamos a ver cómo es que nosotros podemos utilizar estas terminaciones. Por ejemplo, si yo tengo un elemento que tiene 2 números de valencia, voy a utilizar el número de oxidación según sea el mayor o el menor, y según estas características yo voy a poder utilizar la terminación ico o la terminación oso. Otro sistema de nomenclatura que nosotros vamos a ver va a ser el sistema estequiométrico. Este sistema me va a identificar a mí cuándo es que yo puedo utilizar o qué números de valencia estoy utilizando. Por ejemplo, si mi elemento tiene una valencia de +2 o +3 o el número de valencia que tenga, para este caso yo voy a utilizar el sistema estequiométrico. ¿Cómo lo voy a utilizar? Utilizando prefijos simples. ¿Cómo qué prefijos? Puedo utilizar el prefijo mono, di, bi, tri,
tetra, penta y así sucesivamente. Cuando yo digo mono, estoy hablando de 1. Cuando estoy hablando de di o bi, estoy hablando de 2. Cuando estoy hablando de tri, estoy hablando de 3 y así sucesivamente hasta que yo complete todos los niveles que necesito. Para este caso, nosotros generalmente vamos a llegar hasta el hepta, porque a partir del hepta ya no vamos a estar utilizando más elementos, más números de oxidación cuando hablamos de los sistemas básicos. Por último, tenemos el sistema Stock. Este sistema lo vamos a utilizar específicamente cuando yo quiero nombrar mi elemento y saber con qué número de oxidación está trabajando. Por ejemplo, si yo sé que el sodio tiene número de valencia 1, entonces yo voy a utilizar esta característica para poder nombrarlo. Por ejemplo, si yo tengo un elemento conocido como potasio y lo voy a unir con el oxígeno, yo tengo que tomar en cuenta cuáles son los números de valencia y cuáles van a ser sus números de oxidación. Como ustedes pueden recordar, o si no han visto el video anterior de identificación de fórmulas, pueden buscarlo entre el listado y van a encontrar cómo se realiza este procedimiento específicamente. Ya habíamos dicho que el oxígeno trabaja con un número de oxidación de -2. Si yo me voy a mi tabla periódica, voy a encontrar que el potasio tiene un número de valencia de 1, pero yo sé que este número de valencia me va a indicar cuál es el número de oxidación. En este caso, este lado va a ser el positivo y este lado va a ser el negativo. Del lado positivo yo voy a colocar la valencia del potasio. En este caso es +1. ¿Qué voy a hacer ahora? Como ustedes podrán recordar, vamos a hacer un cruce acá y otro acá y mi fórmula va a quedar de esta manera. Si yo lo quiero nombrar en mis sistemas, yo puedo colocar, por ejemplo acá, un óxido de calcio. Vamos a ver en la siguiente clase cómo es que este óxido de calcio se nombra así y por qué es que se nombra así. Hay reglas específicas que la nomenclatura nos dicta para utilizar este nombre específicamente. En el sistema estequiométrico yo tengo que ver con qué valencias o con qué números de oxidación está trabajando mi fórmula. Para este caso, en mi fórmula ya final, el oxígeno me quedó con una valencia de 1 y el potasio con una valencia de 2. Esto no quiere decir que estas sean las valencias principales, solamente es el resultado del cruce que yo hice para identificar mi fórmula. Para este caso entonces voy a colocar que es un monóxido utilizando los prefijos que habíamos mencionado anteriormente, monóxido de... El potasio tiene un número de oxidación de 2 acá abajo, entonces vamos a colocar monóxido de dipotasio. O puedo sustituir el di por el bi, según sea mi preferencia. Ahora, en el sistema Stock, yo voy a poder colocar, según la valencia que está trabajando, principalmente el elemento que va a acompañar, es decir, el elemento específico, el que le da la característica esencial. Para el sistema Stock yo voy a poner acá que es un óxido de potasio y voy a colocar entre paréntesis el número de oxidación con el cual está trabajando el potasio. En este caso es óxido de potasio 1. Pueden darse cuenta que yo estoy utilizando todo a partir de la fórmula principal que yo tenía. Y a partir de esta fórmula yo puedo nombrar a los elementos o a las fórmulas según cada uno de los sistemas de nomenclatura. En este caso el sistema clásico, estequiométrico y Stock. Esto fue todo por hoy. Espero que haya sido de utilidad la información proporcionada. Nos vemos en la próxima.